Buenas tardes. Seguimos con problemitas. Acá tenemos una fuerza que ya es variable. Entonces veamos cómo se trata en este caso cuando hay una fuerza variable. Nos dicen la corredera de masa M igual 1 kilogramo. Se está refiriendo a esta masita de acá que puede deslizarse a través de esa base vertical. Entonces, la corredera de masa 1 kilogramo se desliza sobre el eje vertical, ¿no? A esta basita, ¿no? En el centro de esta basita hay un eje vertical, ¿no? Ver la figura, dice. Se desliza por el eje vertical hacia arriba, bajo la acción de una fuerza F, esta fuerza F, ¿no? De módulo constante y dirección variable. Entonces, el módulo de esta fuerza es constante, pero su dirección es variable. El ángulo va a ir cambiando acá. Punto seguido. Nos dicen si θ, el ángulo que forma F con la vertical, es igual a K por T, donde K es una constante, y si la corredera parte del reposo cuando θ es 0, o sea, seguramente parte aquí abajo, cuando θ es 0, la fuerza está vertical también, ¿no? Entonces nos dicen hallar el módulo de la fuerza F que actúa sobre la corredera cuando ésta se acerca al reposo, ¿no? Entonces esta fuerza va a ir jalando, llega un momento en que seguramente va a ser horizontal esa fuerza, ¿no? Y ya no va a poder avanzar más hacia arriba. Entonces nos están pidiendo eso, hallar el módulo de la fuerza F que actúa sobre la corredera cuando ésta se acerque al reposo, siendo θ pi medios radianes, eso es 90 grados, ¿no? Entonces cuando θ sea 90 grados, la corredera se va a acercar al reposo, ¿no? O se va a detener. También nos dicen el coeficiente de rozamiento entre el eje, entre la varilla, ¿no? Y la corredera es μ igual 0,25. Entonces, esa es la figura, ¿no? Entonces, ahora hacemos diagrama de cuerpo libre. Fíjense, aquí están las fuerzas que están actuando sobre la corredera. Primero tenemos el peso. Ahora, ojo, acá hay que tener cuidado con la normal, ¿no? Esta fuerza va a jalar a esta corredera hacia la derecha, ¿no? Obviamente va a ir subiendo, ¿no? Entonces, esta parte de la corredera de acá está empujando a la base hacia la derecha, ¿no? La base va a reaccionar y va a ir hacia la izquierda, ¿no? Entonces, la normal de la base sobre esta corredera es hacia la izquierda, ¿no? Ojo, fíjense usted, si tuviesen esto fuese un anillo, jalan a la derecha, ¿qué va a suceder? La base va a reaccionar. Esta corredera le ejerce una fuerza a la base hacia este lado, a la derecha, y la base reacciona hacia la izquierda, ¿no? Por eso tenemos esa normal hacia la izquierda. Luego, como esta corredera va a subir por la varilla, hay fricción, dice, ¿no? Entonces la fricción va a estar en sentido contrario al movimiento, ¿no? Acá tenemos la fuerza de rozamiento vertical hacia abajo. ¿Qué fuerza más? La fuerza F, ¿no? Aquí está la fuerza F. Pero esa fuerza F hay que descomponerla, ¿no? Una componente en el eje X, una componente en el eje Y. Como en el eje X no hay movimiento, entonces empezamos ahora en el eje X, ¿no? En el eje X, esta normal se va a equilibrar con esta componente de la fuerza. Sería F por el seno de θ, ¿no? F seno de θ. Entonces, esa normal acá va a ser igual a F por el seno de θ. Ahora, en el eje Y hay aceleración hacia arriba, ¿no? Entonces, tendríamos la componente de la fuerza hacia arriba positiva y estas dos fuerzas, la de rozamiento y el peso, sentido contrario a la aceleración, negativas, ¿no? Entonces, esta componente vertical de la fuerza va a ser el módulo de F por el coseno de θ, ¿no? Ahí tenemos F, coseno de θ, y estas dos fuerzas hacia abajo negativas, ¿no? Contrarios a la aceleración. Menos F sub R menos mg.
igual a la masa del cuerpo por su aceleración. Sigamos. La fuerza de rozamiento va a ser μ por la normal, ¿no? Ahora, además, esta normal sabemos que es F por el seno de teta, reemplazamos, ¿no? Lo demás se mantiene. Acá reemplazamos, ¿no? μ, F, seno de teta. Y acá también, ¿no? Vamos a recordar que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Fíjense que nos han pedido hallar el módulo de la fuerza F que actúa sobre la corredera cuando ésta se acerca al reposo. Esta corredera va a estar en reposo cuando el ángulo que F forme con la vertical va a ser 90 grados o pi medios, ¿no? Entonces acá estamos anotando la aceleración como la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Acá tenemos F en este miembro o en este término y en este se puede factorizar, ¿no? Menos mg. Acá mantenemos, ¿no? Masa derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Sigamos ahora. Este diferencial de t que está dividiendo pasa a multiplicar acá, ¿no? Entonces esto colocamos entre corchetes por diferencial de t, nos queda masa diferencial de velocidad. Ahora, ¿por qué estoy utilizando velocidad? Porque al final se va a detener, ¿no? Entonces su velocidad final va a ser 0, ¿no? Y la velocidad inicial, ¿cuánto vale? A ver, hallar dice, cuando se acerque el reposo, ¿no? Fíjense, al principio no nos dice si parte del reposo o no, ¿no? A ver, aquí está, si la corredera parte del reposo, cuando t es 0. Entonces, velocidad inicial es 0 y también la velocidad final va a ser 0, ¿no? Porque se va a detener. Entonces, hemos llegado hasta acá. El siguiente paso es integrar, ¿no? Integramos. Acá dividimos en dos integrales, ¿no? F es constante en módulo, hay que integrar. El ángulo es el que va a variar, no sale fuera del integral, ¿no? Diferencial de t tampoco sale fuera del integral. Para este otro caso acá, m y g es constante, fuera del integral queda diferencial de t. Y acá para la velocidad queda diferencial de b entre 0 y b. Bueno, pero antes daremos los límites, ¿no? Para el tiempo 0 acá, tiempo 0, la velocidad es 0. Para un tiempo posterior t cualquiera, la velocidad va a ser v, ¿no? Pero nosotros ahora queremos que la corredera se detenga cuando forme un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces acá, en vez de v, vamos a colocar que su velocidad final va a ser 0, ¿no? Entonces acá nos va a quedar en base a t. Entonces, ahora aquí separamos también, ¿no? Este diferencial de t y la fuerza se reparte entre el coseno y el seno. Pero ¿saben ahora qué estoy haciendo? En vez de teta, que es variable, no estoy colocando k por t para poder integrar con respecto del tiempo. Porque así como está acá variable teta, variable t, no se puede integrar, son dos variables, ¿no? Pero nos han dado la ayuda, ¿no? De que teta es igual a k por t. Entonces reemplazamos, ¿no? En vez de teta, k por t, acá también k por t. Lo demás permanece igual. Ahora podemos distribuir este diferencial de t y esta fuerza entre coseno de kt y mu seno de kt, ¿no? F integral coseno de kt, diferencial de tiempo. F acá, mu que va a ser constante, seno de kt, diferencial de t. Menos mg integral de diferencial de t de 0 a t. Y la velocidad acá, diferencial de b de 0 a 0, eso al final se va a hacer 0, ¿no? Integramos acá. Hay que hacer el cambio de variable, ¿no? A kt hay que llamarle u o cualquier otro valor, ¿no? Entonces ya directamente acá ya hicimos el cambio, ¿no? La integral del coseno va a ser seno. Y al hacer el cambio de variable, k va a ir a dividir, ¿no? Entonces, para esta integral sería f sobre k seno de kt, ¿no? Ya está evaluado en t, ¿no?
para t 0 y t igual t. Para t 0 esto se hace 0. ¿No? Lo mismo acá, ¿no? Menos. Pero la integral del seno es menos coseno, ¿no? Entonces con este menos se va a hacer más, por eso hay más acá, ¿no? F mu se mantienen y como aquí tenemos K, eso va a aparecer acá en el denominador, ¿no? Entonces, integramos y al reemplazar acá el límite 0 y t, nos va a dar esto, ¿no? Coseno de kt menos coseno de 0, que va a ser 1, ¿no? Sigamos, acá mg, diferencial de t, t simplemente, y 0 acá, ¿no? Entonces, esto separaremos para que se vea mejor. ¿No? Entonces, ahora fíjense, acá tengo una ecuación en función de t, ¿no? Pero no me han pedido t, me han pedido f. Entonces, tengo dos incógnitas, ¿no? Tengo t y t. Acá también hay t. Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos esto, ¿no? Para teta igual pi medios nos han dicho que se va a detener, ¿no? Entonces, como teta es k por t, en vez de teta vamos a colocar k por t, ¿no? Acá, fíjense, en vez de este teta, colocamos k por t o igualamos esto, ¿no? K por t igual pi medios. De ahí despejamos t. ¿Cuánto va a dar? K pasa a dividir, ¿no? T sería igual pi sobre 2k. Y como ya sabemos que b es 0, ahora aquí vamos a cambiar, ¿no? Fíjense, en vez de t, porque aquí tengo ya t, ¿no? Estoy poniendo pi sobre 2k en esta parte, ¿no? Entonces, seno de k, pi sobre 2k. Lo mismo hacemos en esta parte, ¿no? Coseno de k por t, coseno de k, pero t es esto, ¿no? Pi sobre 2k. Y aquí también introducimos, ¿no? Para t colocamos pi sobre 2k, igual 0. Ahora, si ustedes se fijan, esto vamos a recorrer un poco. Ratito, estoy arreglando. Ya. Entonces, aquí hemos puesto pi sobre 2k, ¿no? Pi sobre 2k. Pero como acá tenemos k, k con k se anula, ¿no? K entre k, 1. Aquí también k entre k da 1. En cambio, acá no se anula, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos va a quedar? Seno de pi medios nomás, ¿no? Y seno de pi medios es 1, ¿no? Entonces, solo va a quedar f por k. Más mu f por k, ¿no? Y acá ahora, ¿no? Acá k con k se anula, ¿no? Va a quedar coseno de pi medios. Eso es 90 grados. Coseno de 90 es 0, ¿no? Entonces nos va a quedar acá dentro del corchete menos 1. Y acá mantenemos, ¿no? Menos mg pi 2k igual a 0. Esto también acá deberíamos haberlo puesto abajo, ¿no? Así. Bien. Entonces acá seguimos, acá multiplicamos, menos por más da menos, ¿no? Este menos mg por pi 2k pasa al otro miembro a sumar, ¿no? Y de acá despejamos, ¿no? Bien. Fíjense, ¿no? Este término ha pasado al otro miembro. Acá puedo factorizar f y k, ¿no? Entonces quedaría f sobre k, acá quedaría 1 menos mu. Acá tengo mg pi 2k. Pero ahora, ¿qué sucede? Fíjense, aquí hay k, aquí también hay k. Este k que está dividiendo pasa a multiplicar, con k se anula, ¿no? Entonces, despejando f va a dar mg pi dividido entre 1 menos mu. Está resuelto, pero ustedes han visto, tiene su dificultad, ¿no? Hay que analizar el problema. Entonces, reemplazando valores,
F nos da 20,5 newtons. Entonces, esa es la fuerza que se debe aplicar acá para que cuando el ángulo sea pi medios o 90 grados, la corredera se detenga, ¿no? Bien, sigamos. Otro tipo de ejemplo. La figura dice muestra una cadena de longitud L y masa M. O sea, su longitud total, ¿no? De acá hasta acá es L. Y la masa de toda la cadena es M mayúscula. Entonces, la figura muestra, dice, una cadena de longitud L y masa M en reposo sobre una mesa. Entonces, aquí está una parte mayoritaria de la cadena, ¿no? Acá un pedazo. Esto no puede ser menor que esto porque si no baja, ¿no? Entonces, esto necesariamente, esta longitud tiene que ser mayor que esta, ¿no? Entonces, en la figura se ve eso, ¿no? Por eso la cadena está quieta ahí, ¿no? Está en reposo. Dice, y se sostiene, dice, en equilibrio debido a la fuerza de rozamiento entre la cadena y la mesa. Quiere decir que acá entre la cadena y la mesa hay rozamiento, ¿no? Por eso que la cadena no puede recorrer a la derecha, se mantiene. Luego dice, si se conoce que la máxima longitud de la cadena que cuelga de la mesa sin que la cadena se desliza es h, o sea, es la máxima longitud que podemos dar acá para que se mantenga así. Si este h es mayor, esto baja, ¿no? Ya no se queda en reposo. Entonces, sin que la cadena se desliza es h, dicen. Coma, nos dicen determinar el coeficiente de fricción estático. Hay que determinar acá el coeficiente de fricción estático. Entonces, cuando se trata de cadenas o pueden ser cuerdas, hay que trabajar con la densidad lineal. Ustedes conocen la densidad volumétrica, ¿no? La densidad es masa sobre volumen. Pero hay casos en los que, como hilos, por ejemplo, cadenas, no nos interesa el área ni el volumen, sino el largo, porque la cadena o la cuerda está distribuida en ese largo. Entonces hay que trabajar con la densidad lineal de la cadena en este caso. La densidad lineal se simboliza con la letra lambda y es la división entre la masa de la cadena entre su longitud total. Esa es la densidad lineal, masa dividido entre la longitud total. Entonces, esta sería la densidad de esta cadena, ¿no? M sobre L. Nuestros datos son M y L, ¿no? Y H también, ¿no? Pero ahora, nosotros queremos conocer la masa de este pedacito, porque esa masa está ejerciendo una fuerza, ¿no? Pero se está equilibrando acá con el rozamiento. Entonces, ahora hay que hallar cuál es la masa de este pedazo que está colgando. Entonces, dice la cadena de la masa de la cadena de longitud H se le llama M sub H, ¿no? ¿A qué va a ser igual? A H multiplicado por la densidad, ¿no? Si reemplazamos, fíjense, ¿no? Ojo, esto es H, multiplicamos por la densidad y obtenemos M sub H. Pero esta densidad es M sobre L, ¿no? Entonces, fíjense acá, H unidades de longitud sobre L unidades de longitud y esta masa MH queda en unidades de masa, ¿no? Entonces, la masa de este pedacito sería H por M por L. ¿Y su peso cuál sería? Hay que multiplicar esta masa por G, ¿no? W sub H es M sub H por G. Y ahora, en vez de M sub H, colocamos esta expresión, ¿no? HM sobre L por G. Este es el peso de este pedacito, ¿no? Ahora, aplicamos la segunda ley de Newton al pedazo de la cadena sobre la mesa, es decir, a este pedazo vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Fíjense, ¿qué fuerzas van a actuar? Acá va a haber un peso de esta parte de la cadena y su normal, ¿no? Peso hacia abajo y la normal. Y para que esta cadena no avance sobre esta mesa, la fuerza de rozamiento va a estar hacia la izquierda, ¿no? Y fíjense,
el peso de este cuerpo es como si fuese una cuerda con un cuerpo aquí, es la que va a jalar a toda la cadena, ¿no? Entonces, esa fuerza se tiene que equilibrar con la fuerza de deslizamiento. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton al pedazo de cadena, mg, m sub h por g menos fr tiene que ser 0. Entonces, ahora acá reemplazamos en vez de m sub h, colocamos hmg. Y en vez de la fuerza de deslizamiento sería μ. ¿Por qué? Por la masa de este pedazo, ¿no? ¿Cuál va a ser la masa de ese pedazo? La masa m sobre L es la densidad, ¿no? ¿Y cuál es la longitud de esta parte? Sería L total menos H. La longitud de la cadena que esté en la mesa es L menos H, ¿no? Eso se multiplica por la densidad y tenemos la masa de ese pedazo. Y multiplicado por G. Entonces, ustedes verán acá G con G se anula, L con L también se anula, M con M también se anula, va a quedar H simplemente acá, ¿no? Y acá va a quedar μ L menos H igual a 0. Este término que tiene negativo pasa al otro miembro a sumar y de ahí se despeja μ. μ vale H sobre L menos H. Entonces hay que analizar el problema también, pero lo importante es trabajar con la densidad lineal. Es importante la densidad lineal. Nos sirve para hallar la masa, ¿no?, de los pedazos, ¿no? Hemos hallado, fíjense acá, este es el pedazo que está colgando y este es el pedazo que está sobre la mesa. Bien, otro ejemplo. La figura muestra una cadena de longitud L y masa M, otra vez, ¿no? La longitud total de la cadena es L y su masa total es M mayúscula. Dice, colocada inicialmente en reposo sobre una superficie lisa. Entonces, esta superficie dice A, B, C, es lisa la superficie. No hay rozamiento entre la cadena y el plano horizontal y el plano inclinado. Y de paso nos dicen, estando D, fíjense, este es el punto D, a una distancia L menos B del punto B. Es lógico, ¿no? ¿Cuánto vale esta longitud de la cuerda? Sería L total menos B, ¿no? En base a eso nos dicen determinar la aceleración y la velocidad de la cadena. Ojo, alguien está sujetando esto inicialmente, está en reposo, dice, ¿no? Alguien está sujetando aquí en esta parte a la cadena. Una vez que se suelta, ¿qué va a ocurrir? Este pedazo de cadena va a tender a bajar por el plano inclinado y va a jalar al otro pedazo de cadena, ¿no? Va a ir bajando por el plano inclinado. Entonces nos piden hallar la aceleración. La aceleración de toda la cadena va a ser la misma y su velocidad, que también va a ser la misma para toda la cadena. Solución, diagrama de cuerpo libre. Fíjense, este pedazo que está sobre la superficie horizontal no va a hacer nada, ¿no? No va a jalar al cuerpo, sino más bien ese pedazo es jalado ¿por quién? Por este pedazo, fíjense. Este pedacito que tenemos acá, nos han dicho inicialmente que es B, ¿no? Pero yo puedo tomar cualquier pedazo, ¿ya? X le voy a llamar. No es B, ¿no? Puede ser B, pero X le estoy llamando en general a este pedacito. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre este pedazo? Acá la normal con el peso se equilibran, ¿no? Acá es la cosa, ¿no? En este pedazo. ¿Qué fuerzas están actuando? Su peso hacia abajo, que le llamamos W sub X, tomando la longitud de la cadena, ¿no? Que es X. ¿Qué más? Esta cadena ejerce una fuerza sobre el plano inclinado, ese plano reacciona y tenemos una normal. No hay más fuerzas. ¿Qué está ocurriendo? El peso descomponemos en dos.
esta componente Y del peso se va a equilibrar con la normal. Y como resultante va a quedar esta componente WXX, ¿no? Que es la que hace que la cadena baje por el plano inclinado. Entonces, tenemos el sentido de la aceleración paralela a la superficie del plano inclinado, ¿no? Recalco, la componente del peso en el eje Y se anula con la normal, ¿no? La otra componente es la que hace mover a toda la cadena. Es W sub XX. Otra vez trabajamos con la densidad lineal, es lambda igual a M sobre L. ¿Cuál va a ser la masa de este pedacito X? Multiplicamos X por la densidad y tenemos la masa de ese pedazo, ¿no? Reemplazamos lambda por M y L. Entonces, M sub X es X por M sobre L. Ahora, como queremos el peso, esta masa M sub X hay que multiplicar por G, ¿no? Entonces, aquí tenemos el peso de X, es M sub X por G. Pero en vez de M sub X, colocamos esto, ¿no? X por M sobre L por G. Entonces, lo que les dije, la fuerza que pone en movimiento a la cadena es esta componente, ¿no? WXX. Entonces, ahora, acá aplicamos la segunda ley de Newton. Hay una única fuerza que tiene el mismo sentido que la aceleración, que es WXX, ¿no? Eso sería positivo, igual a la masa total de la cadena, ¿no? Porque jala toda la cadena por la aceleración A. Ahora reemplazamos, ¿no? Este WX reemplazamos acá, pero como es componente sería por el seno de teta, ¿no? Entonces sería M sobre L XG y por el seno de teta. Igual a la masa total de la cadena por su aceleración. Ahora usted se acaba en M con M mayúscula, se cancela, ¿no? Y la aceleración queda igual a X por G seno de teta sobre L. Entonces la aceleración va a depender de este pedazo, ¿no? Si este pedazo es más grande, se va a acelerar mucho más, ¿no? Entonces siempre depende de esta longitud X la aceleración. Esta sería la expresión de la aceleración. Bien, sigamos. Ahora recordamos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. En el otro miembro permanece tal y como está, ¿no? Pero al haber recordado que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, acá tengo una ecuación diferencial que tiene tres variables, b, t y x, ¿no? No voy a poder resolver. Mi ecuación diferencial solo debe tener dos variables. ¿Qué hacemos para ello? El artificio. Acá en el miembro de la izquierda multiplicamos por 1, que va a ser diferencial de x entre diferencial de x, ¿no? Intercambiamos denominadores, tenemos esta expresión, ¿no? Pero ahora diferencial de x entre diferencial de t, ¿qué es? Es la velocidad, ¿no? Entonces, con ese artificio hemos eliminado la variable t, ¿no? Ya no aparece la variable t, ¿no? Entonces ahora tenemos diferencial de b sobre diferencial de x por velocidad igual a xg seno de teta por L. Siguiente paso, entonces. Este diferencial de x que está dividiendo pasa a multiplicar acá, ¿no? Y acá nos va a quedar en el miembro de la izquierda b diferencial de b. Acá xg seno de ttl y este diferencial de x ha pasado a multiplicar. Bien, ahora el siguiente paso es integrar, ¿no? Ya hemos separado diferenciales con sus variables en cada miembro, es lo que siempre hay que hacer, ¿no? Integramos en ambos miembros, ¿no? Lo que es constante fuera del integral. B diferencial de B, ¿entre cuánto? Entre 0 y B, ¿no? Parte del reposo esto, ¿no? Alguien está sujetando, suelta, empieza a bajar. Y en el otro miembro, ¿no? G seno de teta sobre L constante. Integral X diferencial de X, ¿no? Esto va a ir cambiando, este X va a ser más grande cuando vaya recorriendo la cadena, ¿no? Pero ¿de cuánto a cuánto ha de variar este X?
Fíjense que inicialmente nos han dado una longitud B, ¿no? Eso ya estaba puesto ahí. Entonces, ese X que tenemos acá va a variar desde B, ¿hasta cuánto? Hasta L, hasta la longitud total de la cadena, ¿no? Entonces, de B a L, X diferencial de X. Integramos, acá nos da B al cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y B. En el otro miembro da X al cuadrado sobre 2 evaluado entre B y L, ¿no? Y la constante. Cuando es 0, nos va a dar 0 el término, ¿no? Entonces va a quedar simplemente B al cuadrado sobre 2. En cambio aquí reemplazamos L en vez de X y luego B, vamos a tener esta expresión, ¿no? L cuadrado menos B cuadrado acá, G seno de teta sobre 2L. Siguiente paso, hay que despejar B. 2, fíjense, 2 con 2 acá se anulan, ¿no? Extraemos la raíz, B va a ser igual a G por el seno de teta sobre L multiplicado por L al cuadrado menos D cuadrado. Entonces, esta sería la velocidad de la cadena, ¿no? Cuando toda la cadena va a estar acá, ¿no? Cuando este extremo va a estar acá, ¿no? Por eso hemos integrado de B hasta L. Nos pueden decir qué velocidad tiene la cadena cuando la mitad de la cadena está en la superficie horizontal, ¿no? Entonces acá tendríamos que cambiar este límite, ¿no? Hasta L medios más, ¿no? Y tendríamos que cambiar. Entonces, este L en realidad es el X, ¿no? Ese X que puede ir variando. Bien, esos son otros tipos de problema que les he mostrado, ¿no? Bien. Sigamos. Ahora vamos a compartir para dinámica circular. Ya, ahí hemos terminado dinámica lineal, ¿no? Ahora entramos a dinámica circular. Bien. Entonces, cuando estamos hablando de dinámica circular, nos referimos a una partícula que describe una trayectoria circular, ¿no? A la trayectoria circular también se le llama un movimiento curvilíneo, ¿no? Y cuando el movimiento es curvilíneo existe aceleración normal o aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, esa aceleración que va a aparecer solo es producido por una fuerza resultante que no está equilibrada, ¿no? Hay una fuerza resultante que hace que un cuerpo esté girando, ¿no? En una trayectoria curvilínea o en una trayectoria circular. Esa fuerza se llama la fuerza centrípeta, ¿no? Y esa fuerza centrípeta, el significado de centrípeta es dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Entonces, cuando un cuerpo está en un movimiento curvilíneo, en cada punto que esté, ese punto pertenece a un círculo, ¿no? Entonces, esta fuerza centrípeta va a estar apuntando al centro de ese círculo. Acá vemos un gráfico, ¿no? En 3 dimensiones estamos, pero acá una partícula está describiendo una trayectoria circular con velocidad angular omega. Esto es vector, por si acaso, está en negrilla, ¿no? Y aquí está la fuerza centrípeta. Aquí está la partícula, la fuerza centrípeta. Está dirigida siempre al centro de giro, ¿no? O el centro del círculo que describe la partícula. Y acá también aparece esta otra fuerza que le llaman la fuerza centrífuga, ¿no? Entonces, siempre que hay una fuerza centrípeta, hay una fuerza centrífuga, ¿no? Entonces, aquí está la masa de la partícula. Entonces, acá se les está mostrando hacia dónde está la fuerza centrípeta.
Ahora, ahí también aparecía la fuerza centrífuga, ¿no? Entonces, en la parte de mecánica clásica, esa fuerza centrífuga es una fuerza ficticia, ¿no? Aparece cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia en rotación. ¿Qué significa centrífuga? Salir del centro o huir del centro. Entonces, por eso cuando se tiene una plataforma, por ejemplo, una persona está sentada en la plataforma, ¿qué ocurre cuando empieza a girar la plataforma? Esa persona tiende a ser expulsada de la plataforma, ¿no? Entonces está actuando sobre él una fuerza centrífuga, ¿no? Que es ficticia, no se ve. Entonces acá está hablando de una plataforma de un tío vivo. Un tío vivo es algo que gira, es una plataforma, ¿no? Que gira con velocidad angular. Entonces alguien diría, ¿no?, que es una fuerza misteriosa que hace que la persona salga. No, no es misterioso, no es la fuerza centrífuga, que es una fuerza ficticia o es una fuerza imaginaria. Entonces cuando está girando un cuerpo y otro está sobre él, ese cuerpo tiende a salirse, ¿no?, de la plataforma, a no ser que esté sujeto por algo, ¿no? Entonces, la fuerza centrífuga concreto tiene sentido contrario a la fuerza centrípeta y es una fuerza ficticia. ¿Cómo expresamos la fuerza centrípeta? De esta manera, ¿no? Fuerza centrípeta es igual a la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta, que es velocidad en módulo al cuadrado sobre R, o también puede ser la masa del cuerpo por el radio por el módulo de la velocidad angular elevado al cuadrado. Entonces aquí está especificado, ¿no? La aceleración centrípeta es igual a esto o también igual a esto, donde R es la distancia a la que se encuentra el eje de rotación, ¿no? Entonces dice, así aparentemente la fuerza centrífuga tiende a alejar los objetos del eje de rotación. Siempre ocurre eso, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser la segunda ley de Newton para la rotación? Ya no utilizamos el eje X y el eje Y. Entonces, uno de los ejes obviamente va a ser un eje Y, pero el otro va a cambiar, ya no le vamos a llamar el eje X, sino va a ser el eje radial, se dice. Porque cuando nosotros tenemos una trayectoria circular, ya tenemos que hacer ciertos cambios en el diagrama de cuerpo libre, ¿no? En el diagrama de cuerpo libre para el movimiento rectilíneo, dinámica lineal que hacíamos, elegíamos un sistema de ejes de tal manera que un eje era paralelo al sentido de movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, eso ya no funciona, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para la rotación? Tenemos que construir un eje que sea paralelo al radio del círculo identificado. O sea, en este tipo de trayectorias circulares justo hay que identificar el círculo de giro de la partícula. Una vez que hemos identificado el círculo de giro, trazamos el radio, ¿no? Y uno de nuestros ejes tiene que ser paralelo a ese radio, ¿no? El otro obviamente va a ser perpendicular. Entonces, la sumatoria de fuerzas que tendríamos en el eje Y, la sumatoria de fuerzas va a ser 0, mientras que en el eje radial, fíjense, F sub RI, pues, ¿no? R de radial. Entonces, en el eje radial, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa de la partícula multiplicado por la aceleración centrípeta. Entonces, ese es el cambio que se hace en la segunda ley de Newton. En realidad es la segunda ley de Newton para la rotación, ¿no? Entonces, no se olviden, hay que identificar el círculo de giro y elegir un eje paralelo al radio de ese círculo identificado. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre tiene estos pasos ahora, ¿no?, para el movimiento circular. Lo primero que hay que hacer es identificar el círculo de giro. Entonces, tenemos que identificar de alguna manera la trayectoria circular de la partícula. Luego, ¿qué hacemos? Elegimos un eje paralelo al radio identificado. Una vez que hemos identificado el círculo, ahí tenemos un radio, ¿no? Entonces, uno de los ejes que construyamos
debe ser paralelo a ese radio. Una vez que hemos construido su sistema de ejes, hay que identificar las fuerzas y dibujarlas. Luego, si algún vector fuerza no coincide con uno de los ejes, hay que descomponerlo. Y el siguiente paso es aplicar la ley de Newton, decimos, para la rotación. Esos son los pasos que hay que seguir. Simple, entonces, no se olviden, esto es lo que hay que aprender de memoria, ¿no? Es igual como el diagrama de cuerpo libre para el movimiento de traslación de una partícula. Bien, ahora vamos a ver problemitas. Bien, acá tenemos ejemplos. Ustedes han debido ver en el pre, ¿no? En el pre hay problemas de dinámica circular. Aquí en el básico son parecidos los problemas. Se aumenta algo más, ¿no? Algún problema más que tenga un mayor grado de dificultad, como cuando se coloca un resorte, etcétera, ¿no? Vamos a ver ahora. Bien, el problema dice, un bloque de 2 kilogramos de masa mostrado en la figura está unido a una varilla vertical por medio de 2 cuerdas. Entonces, fíjense, este es el bloquecito, acá tiene atada una cuerda, acá tiene otra, y esas cuerdas están atadas a esta varilla que es vertical, la cual puede girar. Ahora dice, cuando el sistema gira alrededor del eje de la varilla con velocidad angular constante de 9 radianes por segundo, las cuerdas quedan tensadas según muestra la figura. Nos piden hallar la tensión de la cuerda superior y de la cuerda inferior. Entonces, inicialmente este bloque y la cuerda deben estar colgando acá, ¿no? Las cuerdas deben estar sueltas. Entonces, una vez que se empieza a hacer girar, la posición de las cuerdas y el bloque es esta, ¿no? Así va girando. Entonces, acá deberíamos haber puesto algo así, ¿no? Entonces, aquí estamos jalando. Podemos jalar, ahora sí. Esto va aquí, y esto va aquí, y esto va ahí. Bien, entonces tenemos algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Esto está girando en este sentido. Las cuerdas quedan tensadas de esa manera. Entonces, en la figura, fíjense qué datos nos están dando. Esta longitud de la cuerda vale 1,5 metros. Esta otra longitud también vale 1,5 metros. Y este punto donde está atada la cuerda, hasta el otro punto donde está atada la otra cuerda, tiene una longitud de 2,4 metros. Entonces va a ser útil para nosotros este triángulo rectángulo que tenemos acá, ¿no? Se lo ha dibujado acá ampliando un poco, ¿no?
Entonces, a esta distancia de 1,5 metros se le está llamando D. Y acá estamos construyendo un ángulo θ. Y acá vamos a tener una altura h medios que va a ser la mitad de 2,4, ¿no? Y a esto le llamamos R. Acá vamos a tener el radio en realidad, ¿no? Veamos en el gráfico. Aquí está, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos que identificar el círculo de giro. Entonces, este bloquecito va a estar girando así, ¿no? Ahí tenemos el círculo. Es un círculo horizontal, ¿no? Y en este círculo horizontal, ojo, atiendan esto, ¿no? Ubicando al cuerpo en el extremo derecho o al extremo izquierdo es lo que nos conviene, ¿no? Entonces, fíjense que hemos colocado al cuerpo en el extremo derecho, porque podía haberlo puesto por acá, por el medio, así, no, no. Es bueno colocarlo en este extremo izquierdo o en el extremo derecho. Entonces, aquí ya está en el extremo derecho, hemos identificado el círculo, trazamos el radio, ¿no? Ahí está, R minúsculo. Ojo, estoy indicando este círculo de giro es horizontal, ¿no? Está en un plano horizontal. Entonces, paralelo a este eje radial, fíjense, construimos un eje, ¿no? Este es el eje radial. Y el otro eje necesariamente va a ser perpendicular, ¿no? Entonces, acá tenemos ya nuestros ejes. Entonces, ahora, ¿qué fuerzas están actuando sobre este bloque? Su peso hacia abajo y habría dos tensiones, ¿no? Una tensión superior y una tensión inferior. Entonces acá tenemos tensión superior y tensión inferior. No hay más fuerzas, ¿no? El peso y esas dos tensiones. Ojo, no son iguales las dos tensiones, por si acaso, ¿no? La cuerda de arriba soporta más peso y la de abajo menos peso, ¿no? Y fíjense, ¿por qué hacemos un eje paralelo al radio? Porque además ahí vamos a tener que dibujar la aceleración centrípeta, ¿no? Aquí está. Siempre dirigido hacia el centro del círculo identificado, hacia el eje de giro, ¿no? Entonces, la aceleración centrípeta tiene ese sentido. A la izquierda, en este caso, ¿no? Se descompone la tensión superior y la tensión inferior, ¿no? Fíjense, ese ángulo θ que tengo acá se reproduce acá y también se reproduce abajo. Hay simetría acá, ¿no? Entonces, hay que descomponer la tensión superior y la tensión inferior. Entonces, empezamos en el eje Y inicialmente, ¿no? ¿Qué tenemos? La componente de la tensión superior, que sería T sub S por seno de θ, ¿no? T sub S por seno de θ. Abajo tenemos la componente de la tensión inferior. ¿A qué va a ser igual? A T sub 1 por el seno de θ también, ¿no? T sub I, perdón, tensión inferior, ¿no? Por el seno de θ. Y menos el peso que está hacia abajo, menos mg igual 0. Entonces, de acá yo voy a despejar T sub S por seno de θ. T sub S y el resto al miembro de la derecha. ¿Cuántas incógnitas tenemos acá? Tenemos la tensión superior y la tensión inferior. No conocemos. Lo dejamos ahí. Llamamos a esa ecuación 1. Ahora vamos al eje radial, ¿no? A este eje radial. Nos guiamos en la aceleración centrípeta. Fuerzas que tengan el mismo sentido que la aceleración centrípeta, positivas. Fuerzas que tengan sentido contrario, negativas, ¿no? Entonces acá, ¿cuántas fuerzas tenemos? Componente de la tensión superior hacia la izquierda, componente de la tensión inferior también hacia la izquierda, el mismo sentido que la aceleración centrípeta, por lo tanto son positivas, ¿no? Entonces, en el eje R decimos, eje radial, ¿no? Tensión superior sería por el coseno de θ, más tensión inferior por el coseno de θ también, la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta. Entonces, acá debo cambiar, en vez de la aceleración centrípeta, coloco en base a los datos, ¿no? Nos han dado la velocidad angular. Entonces, en vez de la aceleración centrípeta, coloco R por omega al cuadrado, ¿no? Es la aceleración centrípeta. Una vez que hice eso, ¿qué hacemos?
De acá voy a despejar t por coseno de teta. Esto pasa al otro miembro a restar. ¿Por qué estoy haciendo eso? Quiero eliminar las incógnitas, ¿no? T sub S, T sub S. Puedo dividir y elimino tensiones, ¿no? Y me va a quedar la otra tensión. Pero fíjense, no hay que preocuparse. ¿Cuántas incógnitas tenemos? En la ecuación 1 hay 2 tensiones y la masa, ¿no? La masa no conocemos, ¿o sí? Conocemos la masa, ¿no? ¿Qué más tenemos acá como incógnita? El ángulo conocemos. Podemos conocer, ¿no? Como tenemos datos. Las incógnitas entonces son T sub S y T sub I. En la ecuación 2 aparece, ¿qué más? Como incógnita, el radio, ¿no? Pero el radio, fíjense, de este triángulo rectángulo lo puedo obtener, ¿no? Entonces, en realidad mis incógnitas son las tensiones, el radio lo puedo obtener. Entonces, vamos a eliminar la tensión superior. Pero previamente vamos a trabajar acá, vamos a relacionar esta distancia D con el radio. Vamos a aplicar el seno de teta acá, ¿no? Seno de teta, y ahí vamos a relacionar con H, ¿no? Seno de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sería H medio sobre hipotenusa, que es D. ¿Para qué me sirve? Esos son datos, de ahí teta de espejo va a ser arco seno de H sobre D. Teta también era nuestra incógnita acá, ¿no? Pero ya les dije, podríamos averiguar de esta parte. Entonces, eso se está haciendo, ¿no? Podríamos haber utilizado el radio también, ¿no? Bien, reemplazamos valores acá y resulta que el ángulo teta es 53,1 grados. Una vez que tenemos eso, ahora podemos hallar el radio, ¿no? Por Pitágoras acá, ¿no? El radio es un cateto, ¿no? Entonces va a ser hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, que es H. R nos sale 0,9 metros. Entonces, en las ecuaciones 1 y 2, ya nuestras incógnitas son las tensiones nomás, ¿no? Ya hemos encontrado el ángulo y hemos encontrado el radio. ¿Qué vamos a hacer? Dividiendo 1 entre 2, ¿no? 1 entre 2 para eliminar tensiones. Aquí está T sub S por seno de teta sobre T sub S coseno de teta. Segundos miembros, T inferior por seno más mg. De 2, mr omega cuadrado menos T inferior por coseno. Seno sobre coseno es tangente, ¿no? T sub S sobre T sub S se anulan. Y como ven ustedes acá, como incógnita solamente me queda la tensión inferior. Para hallar esa tensión inferior hay que aplicar álgebra, ¿no? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Distribuimos la tangente, ¿no? Aquí está, ¿no? Primero acá se distribuye. Tangente de teta es menos T sub 1 coseno de teta, pero tangente de teta es seno sobre coseno, ¿no? Entonces, coseno con coseno se anula y queda T seno de teta simplemente. Y en el otro, mr omega por tangente de teta. Acá se mantiene, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Podemos factorizar T sub I, ¿no? Son términos semejantes, 2, ¿no? Entonces sería 2 veces T sub I por seno de teta. Y luego, entre estos términos, este y este, factorizamos la masa. Entonces aquí va a quedar R omega cuadrado tangente menos G. Y de acá despejamos T sub I. 2 y seno de teta pasan a dividir. Se reemplazan valores y nos sale 109,2 newtons, ¿no? La tensión inferior. Ahora, para hallar la tensión superior, ¿qué hacemos? De 1 despejamos, ¿no? Acá, de 1. Seno va a pasar a dividir, ¿no? Entonces, a ver, de 1 estamos despejando, no es de 1, ¿no? De 2 debe ser, de 2, ¿no? T coseno de 2, acá hay una falla, esto no es de 1, es de 2.
Entonces, de 2 despejamos T sobre S, reemplazamos valores 133,6 newtons. Bien, sigamos. Ejemplo 2. Se tiene un dispositivo de giro como se muestra en la figura, dice, ¿no? En el extremo de esta existe una esfera de 1 kilogramo de masa. ¿A qué velocidad angular debe girar el eje vertical? Dice, para que la cuerda forme un ángulo de 30 grados con la vertical. Considerar que D es 0,5 metros y L es 0,3 metros. Entonces, fíjense, acá tenemos seguramente un engranaje, ¿no? Alrededor de eso puede girar esta basa. Y acá tenemos otra basa, ¿no? Fija esta otra, ¿no? Esta es la basa D, el ángulo que forma esta basa con esta otra es 45. Y tenemos la longitud del péndulo, que es L. Inicialmente el péndulo ha debido estar vertical, ¿no? Pero como ya empieza a girar, entonces el péndulo se va a levantar, ¿no? Va a formar un ángulo θ con la vertical. Entonces nos están pidiendo esta velocidad angular con la que debe girar este sistema para que acá el ángulo θ valga 30 grados. Entonces ahora fuerzas sobre esta masita, ¿no? Sobre la esfera de 1 kilogramo. Pero previamente, ¿qué les dije? Hay que identificar el círculo de giro. Entonces, esta esferita está girando así, ¿no? En un círculo horizontal. Aquí hemos identificado el círculo, fíjense. Y en ese círculo hemos trazado un radio, fíjense, está con color rojo. No le hemos puesto el símbolo, ¿no? Ese sería el radio, ¿no? Desde acá hasta donde se encuentra la partícula. Está con color rojo el radio, ¿no? Y la partícula está en el extremo derecho de este dibujo. Como ayuda estamos dibujando esto más, ¿no? Fuerzas que están actuando sobre esta masita, su peso y una tensión T acá. No hay más fuerzas, la tensión se va a descomponer, ¿no? Una componente radial y la otra componente vertical. La componente vertical se equilibra con el peso y la componente radial va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, del eje Y tenemos, descomponiendo la tensión, sería T por el coseno de 30 igual a M por G. Conocemos M, conocemos G, de acá podemos despejar T. T nos da 11,3 newtons. Ahora trabajamos en el eje radial. Hay una sola fuerza que está dirigido hacia el centro, ¿no? La componente de la tensión que coincide con la aceleración centrípeta que también está dirigido hacia el centro. Entonces tendríamos T seno de 30 igual a masa por aceleración centrípeta que va a ser igual al radio por la velocidad angular. Entonces de acá despejamos la velocidad angular porque ya conocemos la tensión, ¿no? Raíz cuadrada de T por el seno de 30 sobre MR. A esto le llamamos 1 porque todavía no conocemos este radio. ¿Cuánto vale este radio? Entonces lo dejamos ahí, entonces vamos a calcular el radio R. Pero fíjense, este radio R, que empieza acá y termina en la esferita, resulta de sumar acá esta distancia X más esta otra distancia Y. Entonces, para hallar el radio del círculo, primero hay que hallar Y y hay que hallar X, ¿no? Y R va a ser igual a X más Y. Entonces, primero hallaremos X, ¿no? Acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Fíjense, 45 grados, D conocido, y acá tenemos X. Entonces, ¿qué aplicamos? Seno de 45, ¿no? Va a ser X sobre D. De ahí despejamos X, va a ser D por el seno de 45.
De esa manera hemos hallado X, ¿no? Reemplazamos valores, nos da 0,35 metros. Acá tenemos otro triángulo rectángulo también, ¿no? En este caso me conviene hallar seno de teta, ¿no? Seno de teta va a ser cateto opuesto Y entre hipotenusa, que es L, ¿no? De ahí despejamos Y, eso va a ser L por el seno de 30 grados. Reemplazamos valores, nos da 0,15 metros. Entonces ya tenemos X y tenemos Y. El radio va a ser X más Y, ¿no? Reemplazamos, el radio es 0,5 metros. Como ya conocemos el radio R, ahora sí reemplazamos en 1. Tenemos los datos y nos sale que la velocidad angular debería ser 3,4 radianes por segundo, para que tengamos un ángulo de 30 grados aquí. Bien, sigamos. Otro ejemplo. Un bloque muy pequeño de masa M, dice, se coloca en el interior de un cono. Un cono es un embudo, ¿no? Acá está, un embudo. Ver la figura. Que gira alrededor de un eje vertical con un periodo de 0,5 segundos. Punto seguido. La pared del cono forma un ángulo de 50 grados con la horizontal, ¿no? Aquí está la horizontal. Esta parte del cono forma un ángulo de 50 grados. Similarmente a este otro lado podríamos tener, ¿no? Otro horizontal y el ángulo teta. Luego nos dicen, si el coeficiente de fricción estático entre el bloque y el cono es μ02, determinar la altura h. Entonces, hay que entenderle el problema, ¿no? Nos están diciendo coeficiente de fricción estático. Y de paso nos dicen altura h hay que hallar. ¿Qué significa entonces eso? Este cuerpito que está acá inicialmente ha debido estar en el fondo, ¿no? Cuando no estaba girando ese cono. Una vez que el cono empieza a girar, esa masita va a tender, bueno, va a rebotar acá, pero se va a quedar en uno de los lados, va a tender a salir, ¿no? Llega un momento que va a llegar hasta acá nomás, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción estático que va a existir acá va a ser suficiente para mantener al cuerpo ahí. Ojo, antes, no toda la cara de este bloquecito está pegando acá en este cono, sino como que está rebotando, pero ya se acomoda de esta manera y ya tenemos la fricción en esta parte, ¿no? Esa fuerza de fricción estática hace que este cuerpo ya no siga saliendo, ¿no? Hacia arriba, sino se quede ahí y vaya girando con el cono a esa altura. Entonces, por eso nos han pedido esa altura h y nos han dicho coeficiente de fricción estático. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Identificamos el círculo de giro. Fíjense, aquí está el círculo de giro. Trazamos el radio, acá ya no tracé el radio, queda muy poco espacio. Pero nos damos cuenta, el radio va a ser horizontal, ¿no? Entonces, un eje tiene que ser horizontal y el otro tiene que ser vertical. Y de paso, como una ayuda, dibujamos una línea paralela a esta cara del cono, ¿no? Es esta. ¿Para qué nos sirve eso? Para reproducir los ángulos, ¿no? Este ángulo teta, el de 50. Bien, fuerzas que están actuando ahora en este cuerpo sería su peso hacia abajo. Este cuerpito ejerce una fuerza sobre esta superficie del cono, el cono reacciona, hay una normal que es perpendicular a esa superficie del cono, por eso he dibujado esta línea segmentada paralela a la pared del cono, ¿no? Entonces la normal es perpendicular a esa superficie del cono. ¿Qué más? Para que este cuerpito no siga saliendo hacia arriba, debe haber una fricción en este sentido, ¿no? Entrando hacia el cono. Entonces, acá está, ¿no? Está contenido en la línea segmentada. Por el método de las perpendiculares, reproducimos el ángulo teta, que es 50, se reproduce acá y se reproduce acá.
Y la aceleración centrípeta va a estar dirigido hacia el centro, ¿no? Hacia este centro. Entonces ahí tenemos la aceleración centrípeta, dirigido al centro de giro. Tenemos dos fuerzas que no coinciden con los ejes. Hay que descomponerlas, ¿no? La normal hay que descomponer y también la fuerza de fricción. Entonces ahora empezamos en el eje Y. En el eje Y, la componente de la normal hacia arriba, positivo, ¿no? Sería n por el coseno de 50. Hacia abajo, la componente de la fuerza de rozamiento, ¿no? Y el peso. Entonces sería mg más f sub r, y en este caso sería por el seno de 50. Sigamos acá, pero la fuerza de rozamiento que tenemos acá es igual a μ por la normal, ¿no? Bien, seguimos acá. Este término que tiene normal lo puedo pasar al primer miembro y puedo factorizar n. Me va a quedar n multiplicado por ese paréntesis igual a m por g. Ecuación número 1. Ahora en el eje radial, ¿no? Hay dos fuerzas también, ¿no? La componente de la normal y de la fuerza de fricción. El mismo sentido que la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, n por el seno de teta sería positivo, más fr por el coseno de 50 también positivo. Igual a la masa por la aceleración centrípeta, que sería r por omega al cuadrado. Pero f sub r acá también colocamos μ por la normal. Lo demás permanece igual y factorizamos acá esta normal. Y tengo la ecuación 2. ¿Qué incógnitas? La normal, que es lo que nos han pedido, la altura h. Pero fíjense acá, no me aparece la altura h. Pero la altura h va a estar relacionada con el radio. Entonces, hay que encontrar el radio. Pero, ¿cuáles son nuestras incógnitas? La normal, la masa no nos han dado, ¿no? M nomás nos han dicho. M es incógnita. En la ecuación 2 aparece el radio también, ¿no? Que es otra incógnita. Entonces, tendríamos dos ecuaciones con 4 incógnitas. No le hace, ¿no? Al dividir, vamos a eliminar la normal y las masas, fíjense. Acá hay n y m, acá también hay n y m. Dividiendo se pueden anular, ¿no? Entonces, dividiendo 1 entre 2, dice, ¿no? Primer miembro de 1 entre primer miembro de 2. Segundos miembros, ¿no? Entonces, acá n con n se anula, m con m también se anula. Nos queda esta expresión. De acá tenemos que despejar r, ¿no? Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. R que está dividiendo pasa a multiplicar, despejado nos da esta expresión. Pero no conocemos la velocidad angular, dije, ¿no? 4 incógnitas eran. Pero nos han dado el periodo, ¿no? Con un periodo de 0,5 segundos, dice. Entonces tenemos que relacionar el periodo con la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Entonces, si elevamos al cuadrado esto, sería omega al cuadrado, 4pi cuadrado sobre periodo al cuadrado. Entonces, este omega al cuadrado reemplazamos acá, en esta parte. Entonces, quedaría r, reemplazando, fíjense, 4pi cuadrado, p al cuadrado, que estaba en el denominador del denominador, va al numerador. Reemplazamos valores y el radio nos sale 0,11 metros. Con ese radio podemos hallar h, ¿no? Como les dije acá, ¿no? Aquí está r y esto es h, ¿no? O también puede ser acá, ¿no? h y esto es r. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos acá, en el triángulo, ¿qué podríamos aplicar? Tangente, ¿no? Tangente de teta sería cateto opuesto h entre cateto adyacente, que es r. Entonces tenemos tangente de 50 es h sobre r. Y de ahí despejamos h.
R por tangente de 50 igual 0,14 metros. Hemos hallado el valor de H. Este es parecido al primero, creo, ¿no? Fíjense. Se parece a este, ¿no? Solo que esto ya no está inclinado, sino es un círculo, ¿no? Veamos el problema. Dice, un juego en un parque de atracciones consta de una plataforma circular. Esta es la plataforma circular. De 2 metros de radio que gira alrededor de un eje vertical tal como indica la figura. Aquí hay un eje, ¿no? Entonces, en torno a eso está girando la plataforma. De la plataforma, dice, cuelgan sillas voladoras suspendidas de unas cadenas de 3 metros de longitud, ¿no? Entonces se nos está dibujando así como si fuese un péndulo, ¿no? Pero esto es una silla y esto es una cuerda. Cuando la plataforma gira, dice, las cadenas que sostienen los asientos, fíjense, asientos de 50 kilogramos, dice, incluyendo la masa de un niño, forman un ángulo de 40 grados con la vertical. Inicialmente, esto debía estar vertical, ¿no? Esta masita M y la cuerda vertical. Una vez que va girando, esto se levanta, ¿no? Entonces, en base a eso nos dicen cuál es la velocidad angular de rotación. Solución. Tenemos que identificar el círculo de giro de este cuerpito M, ¿no? Entonces acá no lo hemos identificado, pero lo vamos a hacer. A ver, vamos a corregir esto, ¿ya? Acá vamos a cambiar esto, ¿ya? Bien, tenemos esto, ¿no? Acá incluso vamos a recorrer esto hacia abajo. Bien, esto recorramos un poquito así, ¿no? Acá vamos a identificar el círculo de giro. Bien, podemos ampliar esto un poquito, vamos a bajar. Listo. Ahí está el círculo de giro, ¿no? Ese sería el círculo de giro. Acá trazamos el radio. Entonces, un eje va a ser paralelo al radio, ¿no? Entonces, aquí está un eje, ¿no? Ahí está la aceleración centrípeta dirigida hacia el centro. Sobre la masa que más está actuando, aparte del peso, la tensión en la cuerda, ¿no? Acá tenemos 40 grados. Esos 40 grados se reproducen acá, ¿no? Bien, entonces hay que plantear ecuaciones, ¿no? En el eje Y primero, ¿no? En el eje Y, la componente de la tensión se va a anular con el peso, ¿no? Estos 40 se reproducen acá, sería T por el coseno de 40 igual a M por G. De ahí despejamos la tensión, tenemos los demás datos, sería 639,6 newtons. Ahora en el eje radial hay una única fuerza, ¿no? La componente de la tensión.
sería por el seno, ¿no? T seno de 40 igual masa por aceleración centrípeta, que sería R por omega al cuadrado. Y acá conocemos T, conocemos M, conocemos que R no conocemos, ¿no? Entonces, vamos a despejar de acá omega, que es lo que nos han pedido, y lo dejamos, ¿no? Como ecuación 1. Ahora, de la figura, fíjense, el círculo de giro acá tiene un radio, ¿no? Pero ese radio es la suma de este R que tenemos acá, más este pedacito que le hemos llamado X. Entonces acá, para hallar X, tenemos, conociendo la longitud de la cuerda, tenemos que aplicar el seno, ¿no? Seno de 40 sería X sobre L. Despejando X daría XL seno de 40. Entonces reemplazamos porque tenemos L y X es 1,9. Entonces ahora el radio de este círculo que tenemos acá, ¿cuál va a ser? Va a ser X más este R. Entonces sumamos X más R, 1,9 más 2, 3,9 metros. Una vez que hemos hallado el radio, reemplazamos en 1, ¿no? En 1, y nos da 1,45 radianes por segundo. Es importante dibujar el círculo, ¿no? Hace falta. Sigamos. Ejemplo, ¿no? En el velódromo de Alto Irpavi de la ciudad de La Paz, los ciclistas pueden imprimir una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora en las curvas. Nos dicen calcular el ángulo de peralte, asumiendo que el radio de curvatura es de 30 metros y el coeficiente de rozamiento estático entre el neumático y el asfalto es 0,8. Entonces tenemos que suponer que tenemos una pista que es inclinada, porque nos están hablando de peralte, ¿no? Entonces tendríamos algo así. Entonces vamos a dibujar. Fíjense, esto puede ser parte de la pista visto de perfil, ¿no? Acá hay un ángulo entre la horizontal y la pista, ¿no? A ese ángulo se le llama el ángulo de peralte. En este caso se le está llamando teta, ¿no? Entonces en este caso está al revés, así está, ¿no? Así. Acá tendría que estar más o menos así, y esto un poco más arriba, ¿no? Más o menos ahí. Entonces, por aquí está circulando un ciclista, ¿no? Fuerzas que están actuando. Si el ciclista está acá, supongamos, ¿no? Su peso, que lo he dibujado acá. ¿Qué más? El ciclista ejerce una fuerza sobre esta superficie inclinada, esta reacciona, hay una normal, ¿no? Ahí está la normal. Y para que el ciclista no se salga hacia este lado, tiene que haber una fuerza de rozamiento hacia este lado, ¿no? Ahí está la fuerza de rozamiento. Esas son las fuerzas que están entrando o que están actuando sobre el ciclista. Y este ciclista que está acá está describiendo una trayectoria circular, ¿no? Entonces, hay que identificar el círculo de giro. Entonces, acá vamos a pintar esto, ¿ya? Yo no estoy pudiendo pintar.
Bueno, no estoy pudiendo dibujar. Ya, no le hace. El círculo de giro estaría por acá, ¿no? Vamos a utilizar este círculo de acá, ¿ya? Copiaremos. Copiar y pegar. Supongamos que el ciclista está acá. Entonces, su círculo de giro va a ser este. Ojo, va a estar girando alrededor de una pista circular, como un embudo, ¿no? Parecido al embudo es. Solamente que el ciclista estaría girando en ese cono, ¿no? O el embudo que dije. Entonces, un eje tiene que ser horizontal otra vez, ¿no? Paralelo al radio. Aquí está, ¿no? Y el otro vertical. Bien, entonces empezamos en el eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos? La componente de la normal hacia arriba va a ser n coseno de teta positivo, ¿no? El peso hacia abajo y la componente de la fuerza de rozamiento hacia abajo negativos, ¿no? Menos Fr igual a m por g. Da lo mismo, ¿no? Acá debería haber puesto así, ¿no? Acá igual y acá debería ser más, ¿no? Así, ¿no? Esta componente de la normal se equilibra con el peso y la componente de la fuerza de fricción. Pero la fuerza de fricción va a ser μ por la normal, ¿no? Entonces acá factorizamos normal y nos queda esta ecuación 1. Ahora en el eje R, aquí está la aceleración centrípeta, ¿no? La componente de la normal aquí en el eje radial tiene el mismo sentido que la aceleración centrípeta, lo mismo de la fuerza de fricción, su componente radial, el mismo sentido que la aceleración centrípeta, por lo tanto son positivas, ¿no? N seno de teta, F sub R coseno de teta igual a masa por aceleración centrípeta. Como nos han dado la velocidad lineal o tangencial, entonces aquí trabajamos con el módulo de la velocidad tangencial, ¿no? B al cuadrado sobre R. Nuevamente, la fuerza de rozamiento es μ por la normal, ¿no? Factorizamos la normal, nos queda la ecuación 2. ¿Qué incógnitas tenemos? Las normales y, ¿qué más? El ángulo no conocemos, ¿no? Hay que hallar el ángulo. Pero tampoco tenemos la masa, ¿no? Pero uno se da cuenta, ¿no? Al dividir 1 entre 2, n con n se anula, las masas también se van a anular y nos va a quedar el ángulo para despejar, ¿no? Bien. Dividimos entonces 1 entre 2, ¿no? Primer miembro de 1 entre primer miembro de 2. Segundo miembro de 1 y segundo miembro de 2. Fíjense, b cuadrado está acá, ¿no? R ha subido al numerador, ¿no? Bien, sigamos. Acá n con n se anula, la masa con la masa se anula, nos queda esta expresión. Ahora esta velocidad al cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar, este paréntesis que está dividiendo también pasa a multiplicar, ¿no? Se distribuye b cuadrado entre coseno y μ b cuadrado, ¿no? Y en el otro miembro, GR se distribuye, pero aquí creo que hay una falla, ¿no? B cuadrado por coseno, está bien, ¿no? Luego sería B cuadrado por μ por seno, ¿no? Entonces, acá está faltando el seno de teta. Copiamos y pegamos, ¿no? Eso estaba faltando. Luego aquí GR por seno más GR μ por coseno. Listo. Ahora sí está bien esto, ¿no? Entonces ahora, ¿qué vamos a factorizar? Coseno, ¿no? Fíjense, acá hay coseno, estos dos tienen seno.
Entonces, en un miembro hay que factorizar seno, en el otro miembro coseno, luego dividiendo vamos a tener la tangente, porque lo que nos han pedido es el ángulo, ¿no? El ángulo de peralte. Entonces, acá hay coseno de teta y coseno de teta, ¿no? Se factoriza b cuadrado, como esto tiene más, va a ir con menos, sería GR mu por coseno de teta. Luego acá, ¿no? GR, acá hay seno de teta y aquí hay seno de teta. Factorizamos seno de teta. Acá va a quedar GR positivo y esto que tenía menos va a ir con más, ¿no? Más mu b cuadrado, ¿no? Ahora sí está bien, aquí faltaba el seno anteriormente. Bien, ahora ¿qué se hace? Este coseno pasa a dividir y este paréntesis que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y quedaría seno sobre coseno tangente, ¿no? Entonces, tangente de teta, tenemos esa expresión, reemplazamos valores y nos sale 26,1 grados. Guardemos esto, ¿no? 26,1 grados. Esto es pregunta de un examen, ¿no? Del básico. Un semestre pasado. Dice una base no deformable A o B. Entonces, A o B. Es una base, ¿no? Aquí está fija, ¿no? Está formando un ángulo de 15 grados acá, ¿no? Doblada como muestra la figura, dice, ¿no? Gira con velocidad angular constante, omega 8 radianes por segundo. Respecto del eje OB, ¿no? OB. En la base, dice, fue incrustada un anillo de aluminio de masa M. Vamos a colocar eso como ecuación, ¿ya? Insertar M. Y también acá está faltando bien. Entonces, acá se ha incrustado un anillo, ¿no? Seguramente estaba acá arriba, alguien ha metido hasta arriba, ¿no? Debe haber rozamiento seguramente, ¿no? Luego dice, si el coeficiente de fricción entre el anillo y la base es μ04, dice, determinar a qué distancia L del punto O sea, de aquí hasta acá medimos a qué distancia L, el anillo estará en equilibrio. Entonces, el anillo está seguramente acá. Alguien ha introducido el anillo hasta acá, ¿no? Esto empieza a girar, el anillo va a empezar a resbalar, ¿no? Pero como hay rozamiento, se va a quedar ahí, en ese punto, a una distancia L. ¿No? Y va a girar junto con la base no deformable. Entonces, nos están pidiendo ahora cuánto vale L. Tenemos acá el ángulo, nos han dado la velocidad angular, el coeficiente de rozamiento. Entonces, fuerzas que están actuando en este anillo. Sería su peso. Ahora, acá hay que tener cuidado. Debido al giro, si es que no hubiese esta basita, este anillo saldría despedido hacia allí, ¿no? Hacia este lado. Entonces, este anillo está ejerciendo una fuerza sobre esta basita en este sentido, ¿no? Hacia allí. La base reacciona en este sentido, ¿no? Entonces, por eso tenemos la normal acá, ¿no? N. Ahora, además, para que esta masita M no siga bajando, la fuerza de rozamiento tiene que estar acá, ¿no? Ahí está la fuerza de rozamiento. No hay más fuerzas. El ángulo de 15 grados, que aquí le hemos llamado teta, se reproduce acá por el método de las perpendiculares, ¿no? Hay que descomponer F sub R y la normal. El radio de giro es fácil darse cuenta, ¿no? Está acá. A ver, en este caso vamos a dibujar ese radio de giro.
Más pequeño tiene que ser. Ahí está el radio de giro. Trazamos el radio, el eje tiene que ser horizontal, ¿no? Vamos a necesitar acá un triángulo rectángulo, ¿no? Hasta que esto vale L, esto sería el radio y el ángulo teta. Entonces empezamos en el eje Y. La componente de la fuerza de fricción, Fr por el coseno sería, ¿no? Eso se va a equilibrar con el peso y con la componente de la normal, mg n seno de teta. Nuevamente, como en los problemas anteriores, F sub R va a ser mu por la normal, ¿no? Entonces, este n por seno pasa al primer miembro, factorizamos la normal, nos queda la ecuación 1. Ahora en el eje radial, fíjense, aquí está el cuerpo, la aceleración centrípeta dirigido hacia el centro. La componente de F sub R y la componente de la normal tienen el mismo sentido, por lo tanto son positivos, ¿no? Entonces sería Fr por el seno de teta más n por coseno de teta, masa por aceleración centrípeta. Reemplazamos F sub R por mu por la normal y en vez de la aceleración centrípeta, como nos han dado velocidad angular, colocamos R radio por omega al cuadrado. Factorizamos n, tenemos la ecuación 2. Hay 4 incógnitas, pero se van a eliminar dividiendo ecuaciones normales y masas, ¿no? Entonces, dividiendo 1 entre 2, tenemos esto, ¿no? Fíjense. Pero esto lo podemos bajar más abajo para que se vea mejor, ¿no? Dividimos, entonces acá normal con normal se anula, m con m se anula, ¿no? Nos queda esto. Y reemplazamos valores, ¿no? Porque tenemos todo, ¿no? Mu, g, omega tenemos. Entonces, el radio nos va a salir. Aquí vamos a trasladar esto, ¿eh? Para que se vea mejor también. Listo. Reemplazamos, el radio sale 0,3. Pero no nos han pedido el radio. ¿Qué nos han pedido? La distancia L, ¿no? Entonces, para eso hemos dibujado esto, ¿no? L. Aquí está el radio que hemos hallado. Entonces, ahora trabajamos con este triángulo. Seno de teta sería R entre L. De ahí despejamos L. Va a ser R sobre el seno de teta. Reemplazamos valores y eso nos da L 0,5 metros. Sigamos. Un bloque pequeño de 4 kilogramos de masa descansa sobre una plataforma rugosa, dice, ¿no? Mu igual 0,2, que gira alrededor de un eje vertical con una velocidad angular omega 5 radianes por segundo. Ver la figura, dice, ¿no? Entonces hay una varilla vertical, una varilla horizontal que están fijas y aquí un resorte fijo a la varilla y en el otro unido a un cuerpo, ¿no? Y están girando. Y el cuerpo va a permanecer en ese punto con respecto de esa varilla horizontal, va a girar junto con la varilla, ¿no? Luego dice, si el resorte tiene una constante de rigidez K 180 y una longitud natural de 0,2 metros, hallar la deformación del resorte, nos dice. Bien. El círculo de giro lo podemos identificar acá, ¿no? Vamos a trazar, acá tampoco está el círculo de giro. Ahí está el círculo de giro, ¿no? Listo. Entonces, un eje paralelo al radio, ¿no? Aquí está.
Y fíjense, el radio, como aquí está la masa, la aceleración centrípeta dirigido hacia el centro de giro, ¿no? Bien, ahí tenemos los ejes, un eje paralelo al radio y el otro vertical. Sobre este cuerpo, ¿qué fuerzas actúan? Su peso está ejerciendo una fuerza sobre esta basita y una normal de la basita hacia arriba. Y para que este cuerpo no siga saliendo a la derecha, hay una fuerza de fricción, Fr. Pero además está la fuerza ejercida por el resorte que le estamos llamando F. Entonces, estas son las fuerzas que están actuando en esta masita M. Entonces empezamos en el eje Y, la normal es igual al peso. En base a eso, la fuerza de rozamiento va a ser μ por la normal, que es lo mismo que μ por mg. Luego ahora en el eje horizontal, o el eje radial, acá R debería colocar, no es X, es eje R. Las dos fuerzas, Fr y F, tienen el mismo sentido que la aceleración centrípeta, por lo tanto positivas, ¿no? F más Fr, masa por aceleración centrípeta, que es igual a R por omega al cuadrado. La fuerza que ejerce el resorte es igual a K por X, ¿no? La fuerza de rozamiento ya teníamos acá, μ mg. M y el radio. ¿A qué va a ser igual el radio? El radio va a ser igual a la longitud natural del resorte hasta acá, más lo que esté estirado. Ese es el radio. L sub 0 más X por omega al cuadrado. Bien, tenemos las ecuaciones 1 y 2, ¿no? Pero sigamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos términos que tienen masa, no, tres términos son que tienen masa. Entonces, como queremos despejar lo que se ha estirado el resorte, tomemos en cuenta acá este término que tiene X y este que tiene X. Factorizamos los otros, ¿no? Acá hay que factorizar masa, que daría μ por G menos L sub 0 omega. Acá hay que factorizar X y X, ¿no? Va a quedar M omega cuadrado, esto va a ir con signo menos, menos K. De ahí despejamos X y nos da esa expresión, ¿no? Entonces está despejado y luego reemplazamos, ¿no? Así lo vamos a anotar, copiar y pegar. Entonces, X, lo que está estirado el resorte, en este caso sería 0,15 metros. Otro ejemplo. Parecido al anterior, solamente que ahora el plano está inclinado. Otra vez utilizamos este radio, copiar y pegar. Bien, un pequeño bloque dice de 4 kilogramos de masa descansa sobre una plataforma lisa, ahora es lisa, ¿no? Inclinada a un ángulo phi 60 grados, que gira alrededor de un eje vertical con una velocidad angular de 5 radianes por segundo, como muestra la figura. Si el resorte tiene una constante de rigidez K y una longitud natural de 0,4, hallar la deformación del resorte. Nos están pidiendo lo mismo que en el problema anterior. Pues identificamos el círculo de giro, ¿no? Aquí está el cuerpito. Jalamos un poco. Listo. Ahí está el círculo de giro, ¿no? Un eje paralelo al radio. Aquí están los ejes, ¿no? Un eje paralelo y el otro vertical. Fuerzas que están actuando. Estoy dibujando una línea
como una ayuda acá, paralelo a ese plano inclinado. Entonces, fuerza sobre esta masa sería el peso, una normal de esta superficie, la fuerza que ejerce el resorte en este sentido, ¿no? Y no hay rozamiento acá, ¿no? Esas serían las únicas fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Hay que descomponer la normal y la fuerza que ejerce el resorte. Entonces empezamos en el eje Y, sería la componente de la normal, positivo, la componente de la fuerza F, positivo, equilibrado con el peso. Entonces sería N seno de phi, F coseno de phi igual M por G. De ahí despejamos N seno, F por coseno, pasamos al otro miembro. 1 seguramente va a ser para anular normales. En el eje radial, no es eje X, acá otra vez tengo una radial. Nos guiamos en la aceleración centrípeta. Componente de F positivo, ¿no? F seno. Y componente de la normal sentido contrario negativo, menos N coseno de phi igual MR omega al cuadrado. De acá despejamos N también. Esto se va a ir al otro miembro, va a quedar F seno, esto va a ir al primero y está despejado N por coseno. Dividimos 1 entre 2, ¿no? N seno va a quedar tangente, ¿no? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Por tangente y acá va a quedar mg f cos simplemente. Entonces acá, ¿qué hacemos? Vamos a distribuir, ¿no? Hay que distribuir tangente de phi entre este término y este. Y luego hay que factorizar términos que tengan f, está directo acá, ¿no? Pero podríamos, tenemos campo acá, podríamos esto aumentar, ¿no? Para que quede más claro, copiar y pegar. Entonces acá se ha distribuido esta tangente, ¿no? Cortar, aquí tiene que aparecer, ¿no? Pegar, y también tiene que aparecer aquí, pegar. Nos queda eso, ¿no? Esta tangente he distribuido acá, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? Este término que tiene f se factoriza con este, ¿no? Como este tiene menos, va a ir con más. Acá tenemos mg, se mantiene, esto que tiene menos va con más, ¿no? Lo dejaremos ahí, hay que hallar el ángulo phi, ¿no? Hay que relacionar el ángulo phi con el radio, que no conocemos radio, ¿no? Entonces, seno de phi decimos, vamos acá, ¿no? Seno de phi, que va a ser el radio sobre la longitud del resorte más lo que esté estirado, ¿no? Entonces sería R sobre L, de ahí despejamos R, sería L por el seno de phi. Pero L es la longitud natural más lo que está estirado el resorte, ¿no? Sería L sub 0 más X seno de phi. Ahora, ¿qué se hace? Se reemplaza 4 en 3, ¿no? Acá. Se reemplaza, acá está, ¿no? Y acá tenemos que distribuir, ¿no? M entre L sub 0 seno y M seno con X, ¿no? Acá está. Y de paso, en vez de F, que es la fuerza que ejerce el resorte, reemplazamos acá K por X, ¿no? Entonces acá tenemos dos términos que tienen X, ¿no? Y hay otros términos que no tienen X. Factorizamos los términos que tienen X y en el otro miembro los términos que no tienen X, ¿no? Y de acá despejamos X. Esto que está entre corchetes pasa a dividir, ya está reemplazado acá, y X nos sale 0,33 metros. Entonces aquí tal vez habría que despejar, ¿no?
Esto deberíamos copiar y pegar. Bien, así nos aparecería, ¿no? De acá, despejado X es igual a todo esto, ¿no? Entonces, luego reemplazamos y X vale 0,33 metros. Y finalmente este ejemplo. Nos dice un ascensor sube con una aceleración igual a G medios, ¿no? Este debe ser el ascensor, está subiendo hacia allí, ¿no? Del techo del ascensor se cuelga un hilo en cuyo extremo se tiene una esfera metálica de masa M0,5 kilogramos. Aquí está, ¿no? Este es el techo y aquí se cuelga. Seguramente la esfera inicialmente está vertical, ¿no? Pero se hace girar dentro del ascensor y la esfera se levanta seguramente, ¿no? La esfera se hace girar en un círculo horizontal, como se muestra en la figura, con una velocidad angular de 2 pi radianes por segundo, ¿no? Aquí está faltando esto. Dice, determine el ángulo θ que forma la cuerda de longitud L igual 1,5 metros con la vertical. Pues hay que determinar este ángulo que tenemos acá, ¿no? Colocaremos como ecuación, insertar ecuación. Bien, acá ya nos han dibujado el círculo, ¿no? Ya no hace falta identificar. Fuerzas que están actuando en esta masita, entonces, su peso y la tensión que tenemos acá. Pero en este caso hay dos aceleraciones, ¿no? Hay una aceleración hacia arriba del ascensor y la bolita también está sujeta a esa aceleración. Y la aceleración que tiene la bolita cuando está girando, ¿no? Tiene aceleración centrípeta dirigida hacia el centro de giro, entonces la aceleración está en este sentido. Entonces ahora para resolver hay que descomponer la tensión y hay que aplicar la segunda ley de Newton en el eje vertical y en el eje horizontal o radial, ¿no? Entonces en el eje Y, la componente del peso, fíjense, es del mismo sentido que esta aceleración, por lo tanto va a ser positivo, ¿no? T coseno de θ menos esta fuerza vertical hacia abajo, contrario a esta aceleración, negativo, menos mg igual la masa por la aceleración, ¿no? Pero la aceleración es 0,5 de g. Entonces acá hay términos semejantes, nos quedaría T coseno igual a 1,5 de m por g, le llamamos 1, ¿no? Tiene incógnitas T, ¿y qué más? No conocemos la masa, conocemos la masa, ¿no? De aquí podríamos despejar T tal vez, ¿no? Pero se lo está dejando así. Ahora en el eje radial solo hay una componente de la fuerza, ¿no? Esta. T por el seno de θ, igual masa por esta aceleración centrípeta que va a ser R por omega. Tenemos dos ecuaciones, dividimos, ¿no? Para eliminar tensiones, dividiendo 2 entre 1, dice, ¿no? T seno entre T coseno, mr omega cuadrado sobre 1,5 mg. Se anulan tensiones, también se anulan las masas, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Tangente de θ, R omega cuadrado sobre 1,5 g. Bien, pero ahora lo que no conocemos es el radio acá también, ¿no? Entonces, de la figura dice seno de θ es R sobre L, ¿no? Esta es la longitud de la cuerda y acá tenemos el radio, ¿no? Entonces, seno de θ sería radio sobre L. Seno R sobre L. De ahí despejamos R, va a ser L por seno de θ. Eso es 4. Luego reemplazamos 4 en 3, ¿no? Acá.
Tangente de teta en vez de R, L seno de teta. Y ahora acá, fíjense. Esta tangente de teta va a ser igual. Acá falta esto por si acaso. Acá vamos a hacer lo siguiente. Inicio, copiar y pegar. Esta tangente es igual a seno sobre coseno, ¿no? Listo. Fíjense, ¿no? En vez de tangente, pues seno sobre coseno. Entonces, seno de teta con seno de teta se anula, ¿no? Coseno que está dividiendo va a pasar a multiplicar. 1, 5 pasa a multiplicar y L seno pasa a dividir, ¿no? Y tenemos esto, ¿no? Coseno de teta 1,5G sobre L omega. Reemplazamos valores y despejamos teta, nos sale 75,6 grados. Bien, entonces con esto hemos terminado esta parte de dinámica. La siguiente clase voy a resolver problemas teóricos, ¿ya? De opción múltiple, puede ser falso, verdadero también, ¿no? Y el día jueves les voy a dar preguntas de opción múltiple, ¿no? Correspondiente a esta parte de dinámica. O también lo podríamos hacer el lunes, ¿no? Yo creo que el lunes mejor, si el jueves lo vamos a hacer, o depende de ustedes. ¿Quieren el jueves o el lunes? A ver, comenten algunos. Jueves, Inge. Jueves, Inge. Ya, está bien. Jueves, Entonces, Inge. Sí, el ya, jueves, muy sí. bien. Muy bien. Bien, eso sería todo por hoy entonces. Nos comunicamos el día jueves. Enseguida les paso por el WhatsApp del grupo los apuntes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias. Se Hasta luego, cuidan. Inge. Hasta luego.